tiene la palabra el diputado Lavatelli. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero destacar este proyecto de declaración sobre el corredor bioceánico. La verdad que es un hecho fundamental en la geopolítica incorporando a lo económico y al desarrollo económico. Yo creo que estas rutas, estas nuevas rutas que se abren, ya sea ferrocarril o cualquier otro medio, está vinculado mucho al modelo político, económico e ideológico de un país. Durante años la Argentina, desde el golpe militar, transitó lo que se llama el neoliberalismo. Y acá permítame traer a colación un autor que no la desarrolló solamente a la teoría a la que voy a mencionar, sino que fue la CEPAL. Lo que hablaba la CEPAL y este autor era sobre la estructura, el estructuralismo del desarrollo económico. Y habló de los términos, el deterioro de los términos de intercambio. En ese deterioro de los términos de intercambio tiene mucho que ver cómo nosotros, los países, las provincias, los estados del mundo, en alguna época, por ejemplo, ponía un ejemplo muy claro, nosotros mandábamos el trigo a Europa y de allá nos devolvían el pan. Allá transformaban la materia prima y nos cargaban la plusvalía, el plusvalor de la mercancía, de la materia prima, y era mercancía para ellos, era ganancia, y salíamos perdiendo nosotros, por eso había un deterioro en los términos de intercambio. Yo creo que tenemos que como siempre, la mirada del peronismo fue totalmente distinta. Fue que, de alguna manera, que la materia prima se transforme en nuestro país, en nuestro territorio. Que acá le agreguemos valor, que acá sean las chimeneas de las industrias, no en otro lado. Yo creo que es fundamental porque escuchaba de alguna manera a un diputado que hacían alarde, porque parece que estamos en una sesión de felicitar al gobierno anteriores, de que habían hecho la ruta, de que habían puesto en valor eso. El tema es que pueden poner en valor eso, pero si la política acá en Catamarca era ajustarle a los jubilados, los empleados públicos, era cerrar industria en ese momento, ser los mejores alumnos de Menem, ahora ya no los reconoce, pero Cavallo dijo que determinado gobierno fueron sus mejores alumnos, y hablo del gobierno del Frente Cívico y Social, ¿no? Y hay otros legisladores que parece que ya no reconocen a Menem, cuando estaban colgados en las boletas. Pero más allá de eso, lo más importante destacar de este corredor bioceánico es que tiene que ser un aprovechamiento para la productividad de Catamarca. Catamarca tiene que, de alguna manera, generar un plan estratégico que pueda usar ese corredor para llevar materia, productos transformados hacia el mundo. Porque también podemos correr riesgo de que por ahí entren productos chinos a muy bajos precios y que terminemos de alguna manera como pasó en aquella vieja discusión de la Unión Europea del plomero polaco, que era una figura a donde de alguna manera, cuando se discutía la conformación de la Unión Europea y de los intercambios económicos, planteaban este problema como, de alguna manera, los bajos costos que puede llevar adelante un país y ponerle a los productos y el perjuicio que sufren otros productos de ese mismo país a donde están siendo importados. Y eso lleva a que pueda afectar a economías regionales, economías provinciales o del mismo país, generando desempleo, fundiendo empresas y todo lo que es una situación económica. El último presidente, Mauricio Macri, es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer, porque de alguna manera la productividad pasó por la especulación económica, pasó por los paraísos fiscales, pasó por endeudarse sin, de alguna manera, tener una planificación. Entonces,
es importante, y sí coincido con algunos legisladores, que desde Catamarca se lleve a un gran acuerdo político, social y económico para, para asentar las bases, no de un año, 2 años del gobierno que sea, sino para asentar la base de un gobierno de 15 años, 20 años, gobierne quien gobierne. Tenemos que ir hacia una política. Lucía Corpasi lo planteó con temas fundamentales como la mirada estratégica sobre la energía, la mirada estratégica sobre las rutas. Es fundamental que nosotros los catamarqueños y la dirigencia política se ponga a la vanguardia de llevar adelante un acuerdo político y social que permita delimitar cada territorio en lo que tiene que ver con su economía regional y como del Estado, porque la verdad que se necesita mucha inversión para que en esos términos de intercambio sucede que en la nuez sale un precio y cuando la encontramos en el súper tenemos otro precio que es totalmente excesivo y que es irrisorio por lo que salió en su comienzo la materia prima. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Por eso creo que el rol del Estado es fundamental. El rol del Estado no puede estar ausente en la producción económica. Es fundamental aportar las empresas del Estado, si es necesario, no para competir, sino para regularizar el mercado y a la vez para ayudar a los que no pueden. Porque sí, en esto, como siempre pasa, hay empresarios que quieren tener mucha mayor ganancia a base de explotación. Y eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar una economía equilibrada, una economía que genere la transformación de la materia prima, pero con un rol activo del Estado, controlando esa cadena de producción, que creo que ahí es donde fallamos en esa cadena de producción, a donde hay mucha transformación de materia prima, pero no llega a los lugares, no tenemos la posibilidad de tener esas herramientas fundamentales para llegar a vender a distintos lugares. Y eso no se trata solamente de una provincia como Catamarca, porque hay que reconocer que se trata este tema se trata sobre un federalismo. Es fundamental el federalismo, lucha por un federalismo. Ya lo decía Felipe Varela, lo que le perjudicaba al noroeste la guerra del Paraguay. Porque Paraguay podría haber sido de alguna manera también un corredor para salir a otro puerto desde el noroeste. Sin embargo, el centralismo porteño vio esta situación y llevó adelante una guerra que tenía que ver con una geopolítica económica y que beneficiaba al porteño. Por eso es fundamental este acuerdo, hablar del federalismo, hablar de cuál es la planificación del Estado y de la provincia de acá a 10 años, sumar a intelectuales, sumar a empresarios, economías regionales, sumar a todos los departamentos, y que la dirigencia política de alguna manera no se ponga solamente a festejar lo que hizo un gobierno, otro, lo que dejó de hacer, sino, como decía de alguna manera Luhmann, un pensador, cómo pensar el futuro. Y ese futuro, para pensarlo, creo que es fundamental un gran acuerdo político. Solamente eso, señora Presidenta, y festejo esta iniciativa. Muchas gracias.